Ivonne Ferreras. Definitivamente hay quienes no lo creen, pero el país cambió. Y como hemos dicho y como decíamos en el momento que ya nos abocábamos a votar, la suerte de este país está absolutamente echada. La gran mayoría de los votantes dominicanos decidieron cambiar el rumbo que debe seguir el país en los próximos 4 años. Eso pese al COVID-19 y pese a los manejos que se hicieron en torno a esto. Los colegios electorales del país estuvieron repletos durante todo el día, a pesar también de todos los manejos. El país entonces está advertido de que en años electorales los gobiernos que no quieren salir del poder, que incrementan los gastos, que descuidan mucho las eficiencias que deben tener, porque el tiempo se les va en una especie de maniobra, unas maniobras que nos salen bastante costosas a los ciudadanos y ciudadanas. En este caso, señores, bueno, pues no fue más que un fracaso, y fue un fracaso estrepitoso que ahora nos aboca a pasar a otros elementos de los que nosotros tenemos que hacer un balance. Y además de que un virus sigue haciendo de la suya, ahora quedó un montón de recomposiciones que tendrán que hacerse en todo el país, y que el presidente de relevo y sobre todo los contribuyentes, incluidos a los pobres que siempre tienen que pagar la peor cuota, pues van a tener también que pagar de alguna manera con menos recursos para obras, con una erosión en las funciones sociales impresionante, y con mucho dinero que se debe pagar. Las glorias de los antecesores nosotros podemos mirarlas desde una perspectiva diferente, comprobables e incluso comprobables. Y si hacemos un balance, entonces en todo este tiempo hay gente que se nos queda. En el caso más emblemático de corrupción que tuvimos, que parece ser es la parte que no se negociaría, y por eso comenzaba este comentario diciendo que el país ha cambiado. Para los que dicen no va a pasar nada, va a ser exactamente igual. No es igual, porque los resultados de estas elecciones no fueron igual. Y no fueron igual porque la gente no es igual. Y no es igual porque, aunque vuelvo y repito, les dé brega reconocerlo, aquí, del color que ustedes quieran llamarle, no le digan marcha verde, díganle marcha del color que ustedes quieran ponerle. Aquí esa expresión de la gente, aunque no se lo reconozcan, cambió y se reforzó después ahí en la Plaza de la Independencia con un grupo de jóvenes. Entonces nosotros tenemos que hacer ese recorrido necesario por donde tendrán que transitar las nuevas autoridades en medio de una situación en la que no hay espacio para el cambio, y ese espacio para el cambio tendrá que hacer énfasis, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el tema de los recursos naturales, de cómo se destruyeron y cómo se controlaron todas las fuentes de agua y de la vida. Tenemos que ese proceso para el cambio, hacer revisiones, por ejemplo, ahí en las lomas de Cotuí, con un grupo de personas que son contaminadas por la Barrigol o por Falcondo, que ha pasado todo el tiempo envenenando las aguas, enfermando, matando faunas, ríos, presas, seres humanos. O es un desafío para las nuevas autoridades, sobre todo de ahí, de esa zona, de qué va a pasar con el tema de las granceras, de las areneras. Se van a quedar tan tranquilos como siempre, con todas las sugerencias y con esa mentalidad que ha cambiado. No creo. Lo que pasa con el tema de la salud, que ahora en tiempos de coronavirus se habla de colapso. Yo no sé si puede colapsar un sistema que realmente nunca ha estado sólido, como es el caso de la salud a propósito de la crisis de la pandemia que padecemos nosotros ahora. Va a seguir igual todo ese tema con las ARS, con las AFP, muy de moda en estos tiempos de crisis, correspondientes a empresas que no ayudan a los pacientes, a los jubilados. ¿O es que creemos que eso es lo que ha estado ocurriendo siempre a costa de todas las ganancias que ellos han tenido, mientras el seguro oficial, que es el SENASA, no cubre todo lo que tiene que cubrir a las necesidades de los pobres? ¿O se va a quedar así, por ejemplo, a nombre de las remodelaciones de esos centros hospitalarios que no han servido más que para la corrupción? Y para eso no solamente tenemos la muestra, que fue la más reciente, y hace ya de eso un buen tiempo, de lo que ocurrió, por ejemplo, en el Hospital Darío Contreras con sus sobrevaluaciones y sus vistos de construcción, sino un poquito más atrás en todos esos procesos que vienen desde los gobiernos, incluso del PLD, empezando por el propio del expresidente Leonel Fernández, que se quedó así y que también ahora se van a quedar así.
Tampoco hay cifras de evasiones, y las hay muchas, de subvaluaciones, de incentivos privilegiados, de exoneraciones, de contrabandos tolerados. Todo eso, ustedes piensan que se va a quedar así y que el pueblo va a tolerar en ese cambio de mentalidad que se queden así. Se va a quedar así, por ejemplo, el transporte público de pasajeros, que es una deuda pendiente de muchos años y que siempre, y que también ha servido para engrosar los bolsillos de empresarios del transporte, los bolsillos de sindicalistas que se convirtieron entonces después en empresarios del transporte, y también de funcionarios que también sacaron pingües beneficios con un tema que nosotros tenemos todavía pendiente, o el tema de Punta Catalina, de los apagones, de las privatizaciones, de sus fracasos, de las empresas privadas. Ese es un tema. El pacto eléctrico pendiente y que nunca se materializó porque no fue transparente, porque nada fluyó, porque todo se movía dentro de una opacidad espantosa que también se va a quedar así ahora en medio de estas transformaciones que la gente decidió, mucho más allá de un partido y mucho más allá de un candidato presidencial, va mucho más allá. Entonces, eso se va a quedar así. O se va a quedar entonces esos salarios bajos de la canasta familiar mientras tú te encuentras un sector del país productivo que tiene unos salarios tan y tan elevados, señores, que pueden simplemente retirarse con poco tiempo y vivir su vida con una tranquilidad mientras tú tienes un grupo de viejitos que se dieron su vida con unas pensiones miserables que no pueden simplemente cargar ni sortear las miserias como los cañeros empobrecidos, señores, que parece que no viven en este país, respecto a personas que del sector financiero aquí son pensionados con todo el dinero del mundo. O vamos a seguir nosotros pensando que todo el tema de la salud descansa en los médicos, en el personal de enfermería, en los salarios bajos que reciben. Vamos a seguir pensando nosotros que aquí el tema, por ejemplo, tan serio de la droga, y que transita por los aeropuertos, por los puertos, y que tú sientes que solamente de manera selectiva algunos casos se ponen y van a la luz, siempre con la intersectación, como siempre nos hemos quejado. O ustedes saben que como se quedó hablando del sector eléctrico, aquella denuncia que tuvo que ver con Fomper y que tuvo que ver y que involucró la suma de 18,000 millones que se le estafó al Estado y que simplemente se engavetó porque cuando empezó el gobierno del presidente Medina, ese expediente que estaba en los tribunales lo pusieron a dormir el sueño eterno y ahí quedó, como que nada pasó. El socio del Estado en un tema pendiente por años, que es el tema eléctrico. Tenemos nosotros que pensar que todo se va a quedar así, que todo va a seguir así, señores. Entonces, imagínense ustedes, si todo va a seguir así, este es un país en donde los cuerpos castrenses actúan de manera correcta. Y todo se va a quedar así, donde no hay extorsiones de quienes sienten que tienen el poder, donde la feminización y los feminicidios de la pobreza, señores, se mantienen y aumentan cada día, y no se puede desvincular ese tema de la criminalidad por un lado, de la delincuencia por el otro, de los feminicidios, de la feminización de la pobreza. Todo está vinculado con esa deuda social que se acumula en el tiempo y que hace mucho énfasis en el tema de la corrupción, pero sobre todo de las impunidades acumuladas en el tiempo. Todo eso se va a quedar así en un país que dio notas y dio señales de que ha cambiado. Todo se va a mantener así. Yo no lo creo. Yo creo que hay cosas que aquí no se negocian. Y aquí, a lo poco logrado, yo creo que bueno reivindicarlo, pero las cuentas son bastante largas y esas cuentas de corrupción sobrepasan todo el tema de Punta Catalina que ha sonado, el tema de Odebrecht, el tema de OISOE, el tema del CEA, en fin, tantos temas que yo creo que el reto, sumado a el reto, por ejemplo, que tiene que ver con el problema de la recuperación económica o el tema de la salud, todo eso, yo creo que la gente estaría en capacidad de esperar, más no que se empiecen a cuadrar y a saldar las cuentas pendientes casi por años aquí en este país. Llévatela.